acerca del derecho internacional, así que vamos a empezar a mencionar que el origen del derecho internacional, hablar de su origen, ¿no? Que justamente es en Europa en los siglos XV y en los siglos XVI. Antes ya existía, bueno, ahora existe una definición propia de lo que es el derecho internacional y está relacionado a un origen relativamente temprano, ¿no? Es por eso que justamente la denominación de derecho internacional, según la Corte Permanente de Justicia Internacional menciona o lo define como un ordenamiento jurídico que rige las relaciones entre estados independientes. Por tanto, se dice que es una definición y la aparición del derecho internacional es reciente, ¿no? Bueno, antiguamente existían ciertas reglas, algunos estados independientes tenían ciertas reglas e instrumentos para regular justamente las relaciones entre comunidades políticas independientes, ¿no? Como por ejemplo el arbitraje, los tratados y la diplomacia. En el caso de los tratados, es muy importante resaltar que al menos en Asia Menor se utilizaban para establecer acuerdos, sobre todo que tenían que ver con pactos, con alianzas, tenían que ver con acuerdos comerciales, etc. La diplomacia también es un término que no es nuevo, es antiguo también. Lo que sí anteriormente se apareció, ¿no?, es la definición del cónsul, que tiene que ver con las embajadas, pero que en su época los griegos tenían otra denominación para ellos, ¿no?, que eran los ciudadanos influyentes de la ciudad de residencia que designaba la ciudad de origen para velar por los intereses y proteger a todos los ciudadanos, esos denominados proxenes en Grecia. Además, Grecia, hablando de ello también, utilizaba como herramienta el arbitraje para solucionar sus conflictos, solucionar sus rencillas, ¿no?, entre los estados vecinos, y en realidad fue el instrumento más utilizado por ellos debido a que tenían un cierto parecido en sus costumbres, tenían un cierto parecido en la raza, religión y en la civilización, ¿no?, en general. Además, Roma tuvo un gran aporte al derecho internacional, a la formación histórica del derecho internacional, como fue el Jus Gentium, que establecía, es un derecho interno romano que vino a regir las relaciones en las que al menos una de las partes, o sea, los que no eran ciudadanos romanos, gozaban de algunos derechos, lo que el Jus Civile excluía, ¿no?, excluía a los que no eran romanos, pero el Jus Gentium sí los incluía. Además, se establecieron en esta época también relaciones diplomáticas que estaban guiadas por Bizancio, y él justamente en el Imperio Bizantino, al mando del Imperio Bizantino, impulsó el origen de las denominadas embajadas. No, él no las estableció, pero sí impulsó a que esas aparecieran. Las relaciones comerciales también se establecieron en el siglo XIII y apareció también lo que se denomina el derecho marítimo, el derecho del mar en sí más adelante, que le daba de alguna manera la potestad a ciertas actividades comerciales que se trasladaban o que se realizaban a través del mar, ¿no? Además, hubo un cierto interés, un gran interés por definir el concepto de guerra, y aquí se destaca justamente el pensador San Agustín y su doctrina de la guerra justa. Es importante mencionar que el derecho internacional clásico aparece también con el origen del sistema moderno de estados, el estado moderno, como una forma peculiar, según lo que menciona la lectura, de convivencia pública internacional, apoyado en esa forma peculiar de organización política que supone la aparición justamente de este tipo de estado. Siguiente. La lectura también habla del traslado desde el sistema de estados de civilización cristiana al sistema de estados civilizados, y para ello tiene algunas características, ¿no? La primera característica que habla sobre esta transición es que la aparición de estados soberanos e independientes por la independencia de las colonias, o sea, la aparición de estos estados soberanos e independientes
se generó por la independencia justamente de las colonias españolas, portuguesas y también las colonias americanas. Además, otra característica fue que el derecho internacional deja de ser un ordenamiento dedicado exclusivamente a las cuestiones políticas, sino también a las cuestiones económicas y sociales. Y finalmente, que a finales del siglo XIX se derogan todos los tratados desiguales, dando paso a la integración de todas las naciones civilizadas. El tránsito del derecho internacional contemporáneo. Empecemos por lo que viene a ser la Sociedad de las Naciones. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice al respecto? Al respecto nos dice que se instituye para fomentar lo que vendría a ser la cooperación de las naciones y para garantizar la paz y la seguridad. Es obviamente lo que vendría a ser la primera manifestación histórica de cooperación internacional, así como la institucionalización con vocación universal con fines generales. Tiene, por supuesto, como ya sabemos, su sede en Ginebra. Para el ejercicio de su acción contó con lo que viene a ser la Asamblea, con un consejo, auxiliados por una secretaría permanente. Ahora, ¿a qué nos referimos con la Asamblea? Obviamente que viene a ser el órgano plenario y cuyas decisiones se adoptaban por unanimidad y expresó la aspiración de la igualdad de todos los estados. Siguiente diapositiva. El Consejo. El Consejo viene a ser el órgano de composición restringida, integrado por miembros permanentes, las principales potencias aliadas y asociadas, y por miembros temporales elegidos por la Asamblea. Como primera experiencia histórica, se instituye lo que viene a ser la Corte Permanente de Justicia Internacional. Las sociedades de naciones tuvo como principal finalidad el mantenimiento de la paz. A pesar de ello, el recurso de la guerra, aunque quedó limitado, es necesario decirlo, no fue objeto de una total prohibición. El tratado, que por primera vez renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, fue el Tratado de París de 1998, el llamado Pacto Briand-Kellogg. Siguiente diapositiva. Entre los logros de la Sociedad de las Naciones debe anotarse. Los puntos mencionados son los siguientes. Primero, la cooperación institucionalizada que llevó a cabo en materias económicas, sociales y técnicas. Segundo punto, la protección de las minorías nacionales. Tercer punto, el establecimiento de un régimen de mandatos para las colonias de los estados derrotados en la Gran Guerra. Así también, otro punto importante para remarcar es el impulso que dio a la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. También, la introducción de la Organización Internacional como instancia de cooperación permanente e institucionalizada. Siguiente diapositiva. El derecho internacional a partir de 1945. A partir de lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce una profunda mutación en la sociedad internacional y, paralelamente, un profundo proceso y transformación del derecho internacional, se consolida lo que viene a ser el tránsito del derecho internacional clásico a lo que vendría a ser el tránsito al derecho internacional contemporáneo. Siguiente diapositiva. Ahora, el cuadro siguiente nos muestra en comparación los rasgos y los orígenes de lo que vendría a ser el derecho internacional clásico y lo que vendría a ser paralelamente el derecho internacional contemporáneo. Rasgos. El derecho internacional contemporáneo es liberal. Al respecto, el derecho internacional clásico es liberal. En comparación, el derecho internacional contemporáneo tiene un carácter más social. Es descentralizado y continúa con la proliferación de fenómenos de organización internacional a un nivel universal y regional. Tiene un carácter más democrático. Respecto a lo que nos referimos a orígenes, el derecho internacional clásico principalmente es consuetudinario. Al respecto, en comparación, el derecho internacional contemporáneo tiene en la costumbre principal procedimiento de positivación de normas jurídicas. La siguiente diapositiva. La cuestión terminológica respecto. La expresión del derecho internacional se designa a aquel ordenamiento jurídico regulador de las relaciones entre naciones. Regula lo que principalmente
rige las relaciones entre estados soberanos, sujetos primarios del mismo. De ahí que se haya sugerido la expresión derecho internacional estatal. La expresión derecho internacional tiene un sentido histórico, ya que surge y empieza a consolidarse en el momento de mayor pujanza de principio de las nacionalidades. Esta denominación que se tomó de la inglesa International Law. Siguiente diapositiva. La antigua expresión derechos de gente fue poco a poco abandonándose. Así, en el alemán es la equivalencia del Jus Gentium bajo la forma de un derecho de los pueblos. En el mundo anglosajón, la denominación ha coexistido con la antigua Law of Nations, equivalente del Jus Gentium. En el siglo XIX también se generaliza el uso de las expresiones de derecho internacional público y derecho internacional privado. Gracias. Con respecto al fenómeno de la organización internacional, tenemos 3 puntos iniciales. Con respecto a la proliferación del fenómeno, por fenómeno nos referimos a la cooperación internacional en sí. Como han mencionado mis compañeras anteriormente, la cooperación es un ideal al cual la comunidad internacional se ha esmerado por alcanzar y en el cual ha fallado en repetidas ocasiones. Anterior a la Segunda Guerra Mundial, la idea de crear otra organización internacional que funcionase no estaba en la mente de las altas autoridades internacionales. No existía ningún tipo de organismo de cooperación ni organismos regionales como los que conocemos hoy en día. Entonces, el fenómeno de la cooperación internacional se prolifera debido al fenómeno de la interdependencia. La interdependencia es la tendencia de los estados a necesitarse unos a otros para funcionar. Entonces, debido a que no hay forma en la que un estado pueda subsistir política, militar, económica y socialmente sin apoyo de otros, es necesario que existan organizaciones e instituciones de tipo universal, mundial o regional para poder crear esos foros de cooperación y que la interdependencia pueda permitir a los estados subsistir de manera pacífica. Entonces, ese vendría a ser, según nuestro texto, el nacimiento y el fundamento por el cual existen las organizaciones internacionales en un principio. Ahora, hay muchos autores que postulan que las organizaciones internacionales están barriendo a los estados como el actor principal del contexto internacional. A esto, el autor Salcedo, que es mencionado en nuestro texto, aclara que las organizaciones internacionales como instituciones son de carácter voluntario e interestatal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las organizaciones internacionales no pueden existir si no existe la iniciativa de los estados para la conformación de estas. De ahí su carácter voluntario y estatal. Por ello, las organizaciones internacionales requieren de un tratado que los constituya, o de acuerdos o de firmas para poder existir, y funcionan de acuerdo a los intereses y movimientos específicos de cada uno de los estados, ya sean organismos internacionales, intragubernamentales o extragubernamentales. Ahora, estas organizaciones internacionales pueden fungir de organismos observadores en muchos foros internacionales, como luego veremos en las Naciones Unidas. Esto podría ser interpretado como que los organismos le quitan la función de representación internacional a los estados, pero no es así, ya que no pueden existir sin ellos. Con respecto a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas fue una organización que se gestó en una mirada de reuniones, pero para ser más específico, en el año 1945, en la Conferencia de Yalta, se acordó que se llevaría a cabo una reunión de todas las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco a lo largo de ese año. Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña y Stalin por las repúblicas socialistas soviéticas buscaban crear algún organismo para establecer, institucionalizar el nuevo orden mundial que ellos habían creado. Entonces, ese mismo año, en junio, se lleva a cabo la Conferencia de San Francisco y se establece y se firma la Carta de las Naciones Unidas cuando todavía no se había terminado la Guerra Mundial, porque la paz con Japón se firmó en febrero de ese año. Las Naciones Unidas fueron constituidas con un total de 50 miembros más Polonia. 50 miembros presentes y en el artículo 3 de la Carta de las Naciones Unidas se establece implícitamente que Polonia es considerada un miembro originario porque al momento de la conferencia tenían 2 gobiernos. Entonces se toma como fecha de inscripción de Polonia en junio de 1942. Con respecto a los miembros, actualmente la Organización de las Naciones Unidas tiene 193 miembros, salvo la cuestión de Palestina, que es considerado como un estado observador, pero no es un estado propiamente conformado, y su admisión, ellos dividen de manera jurídica no vinculante entre estados originarios, que ya los mencioné, y los admitidos. Los estados admitidos son todos aquellos que cumplan una cantidad de requisitos jurídicos y políticos para ser admitidos en la Asamblea General por una votación de 2/3 de miembros presentes y votantes. De ahí las modalidades de la participación.
y las vamos a ver más adelante en los organismos dentro de las Naciones Unidas. Con respecto a los principios y propósitos, los principios son todas aquellas normas de convivencia, se podrían decir, que le van a indicar cómo funcionar e interactuar los Estados miembros de las Naciones Unidas y aquellos que no lo sean. Porque la Carta de las Naciones Unidas especifica que, a pesar de que haya miembros que no sean parte de la organización, los principios y propósitos de esta organización son aplicables a ellos para el mantenimiento de la paz internacional. Y los propósitos son, como podemos entender, todos aquellos objetivos que tiene las Naciones Unidas, siendo el principal el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con respecto a los órganos, tenemos los 5 órganos principales, que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el COSOC, el Consejo de la Administración Fiduciaria, que dejó de funcionar en el 96 porque no existen más territorios que funcionen en base al sistema de fideicomiso, la Corte Internacional de Justicia, que fue fundada con las Naciones Unidas en el 45, y la Secretaría General, que es el órgano administrativo general. Entonces, cada uno de estos órganos es una manera distinta de funcionar y las vamos a repartir para poder explicarlas de manera más explícita. Con respecto a los tipos de órganos, en relación al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social, estos 3 órganos, de los 5, son considerados los más principales porque estos crean órganos subsidiarios. Los órganos subsidiarios son mesas de trabajo, comités, juntas, etc. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos fue creada por el Consejo Económico y Social y luego fue pasada a ser un órgano subsidiario de la Asamblea General y se cambió al nombre de, no comisión, sino conjunto. Y es la que acaba de ser votada hace 2 meses y Venezuela consiguió recién en ella. Entonces, en los órganos subsidiarios tenemos intergubernamentales y no intergubernamentales. En algunos participan representantes de todas las naciones del mundo, como la Asamblea General, y en otros no necesariamente. Con respecto a los órganos autónomos y dependientes en los principales, el Consejo de Seguridad y la Asamblea Nacional no requieren de aprobación de otros organismos, de los otros 5 principales, para funcionar ni para crear órganos subsidiarios, aunque existe un caveat. Si el Consejo de Seguridad está tratando un tema de mantenimiento de la paz o amenaza a la paz internacional, la Asamblea General está prohibida de enviar o promover resoluciones con respecto a ningún tema similar. Y eso se viene al derecho de veto del Consejo de Seguridad, que es su primordial en la escala jerárquica jurídica que tienen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen, su Carta Constitutiva tiene un tinte constitucional, siendo así que la Carta de las Naciones Unidas está por encima de cualquier tratado, ordenamiento o acuerdo a nivel internacional. Y es así como se manejan, siendo el Consejo de Seguridad el órgano principal, sobre todo por su capacidad de derecho de veto y porque sus resoluciones deben ser cumplidas, son obligatorias, mientras que las de la Asamblea General son meras recomendaciones. Con respecto a la Asamblea General, mucha gente piensa que la Asamblea General puede ser entendida como un parlamento mundial. La principal diferencia entre un parlamento de corte mundial y la Asamblea General es, como mencioné, que las resoluciones de la Asamblea son meras recomendaciones, mientras que un Congreso o Parlamento tendría función jurídica directa sobre la actividad de sus resoluciones. Con respecto a la adopción de decisiones, la medida usual es el consenso, la aprobación por 2/3 de medios de países presentes y votantes, salvo marcadas excepciones. La Asamblea General se diferencia del Consejo de Seguridad en que no sesiona durante todo el año, sino que sesiona solo una vez al año durante septiembre y el resto del tiempo tienen comisiones que se encargan de resolver cuestiones como la de derechos humanos. Y con respecto, su gran limitación, como mencioné, sería la rivalidad que tienen en temas judiciales con el Consejo de Seguridad. Y con respecto a sus competencias generales y específicas, la principal es el mantenimiento de la paz, pero al verse limitada por el Consejo de Seguridad, se dedican a la cooperación y a los foros de comunicación y diálogos internacionales. Esa vendría a ser su segunda función primordial. Por último, el caso de la Acción Unida por la Paz de 1950. Esta fue una acción promovida por resolución de la Asamblea General. En esta se aseguraba que la Asamblea General estaba mandando una resolución sobre un tema de seguridad internacional, el cual fue vetado por el Consejo de Seguridad. Y es entonces que se establece este nivel jerárquico completamente manifiesto que tiene el Consejo de Seguridad sobre la Asamblea General. Con respecto al Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad originalmente tenía 11 miembros, 5 permanentes, que son los que conocemos, y 6 que se iban a ser elegidos por la Asamblea General sin media reelección cada 3 años. Actualmente tiene 15 miembros, siendo Perú miembro actual del Consejo de Seguridad y presidió el Consejo durante todo ese año. Controversia y las reformas. Este es el tema más importante. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros principales con derecho a veto que pueden deshacerse de cualquier resolución del Consejo de la Asamblea y se rehusan a tener reformas que han sido impulsadas por la Secretaría General desde el año 2000 para incluir más miembros en los 5 principales que tienen derecho a veto, ya que estos corresponden a un orden mundial que ya no existe y no es correspondiente con la realidad.
Con respecto al derecho a veto, el funcionamiento y la adopción y las operaciones con el mantenimiento de la paz, lo resumo diciendo que el Consejo de Seguridad tiene acciones competentes en todos los ámbitos de las relaciones internacionales, siendo económicos, sociales, militares, culturales, históricos y deportivos, hasta el punto en que pueden decidir enviar delegaciones armadas para acabar conflictos. Un nuevo modo operandi que tiene el Consejo de Seguridad para resolver los conflictos o preverlos son las operaciones para el mantenimiento de la paz, teniendo como estas todas las misiones en el África como MINURSO y demás. Muchas gracias. Bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de la Secretaría, más que todo, siguiendo la línea de la exposición. La Secretaría, según el artículo 97 de la Carta, obviamente, ha sido creada esta. Actualmente tiene aproximadamente 44.000 funcionarios a su disposición. Obviamente, luego de esto presta servicios y administra los programas y políticas en general. Tiene un ámbito, obviamente, internacional, claramente. Digamos, en la Secretaría, el que detenta el poder y el que está a cargo totalmente de ello es el secretario general. Su acción o su accionar y todo eso viene a ser permanente, constante. Las funciones del secretario general y del personal de la Secretaría, obviamente, como le dije, son de carácter únicamente internacional. Sus funcionarios internacionales son responsables únicamente ante la ONU, nada más, solamente ante la ONU. Luego de eso tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que viene a ser la sucesora del Corte Permanente de Justicia Internacional, que está amparada bajo el artículo 92 de la Carta. El estatuto de esta Corte, o sea, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se basa más que todo en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Permanente de Justicia Internacional, perdón, es la sucesora de esto, y actualmente tiene 15 magistrados independientes, ¿correcto? 15 magistrados independientes. Y luego de esto viene a tener una competencia contenciosa y consultiva, solamente consultiva y contenciosa, no tiene otro tipo de, digamos, dependencia o responsabilidad con respecto a diferentes acciones internacionales. Siguiente. Bien, antes de pasar a este tema, cabe recalcar que el mandato en la Corte mencionada viene a ser aproximadamente de 9 años, con posibilidad obviamente de reelección. Los miembros de la Corte son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, que votan independientemente sobre la lista de candidatos sometida por el Secretario General. O sea, es independiente, no hay ningún problema con eso. Se consideran electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, sin que este último órgano sea posible utilizar el veto, o sea, no se puede, digamos, realizar esa acción. Bien, ahora sí, ya los organismos especializados de las Naciones Unidas. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, digamos que se diferencian en varios, tienen varios cortes, varios dependencias, y se le determinan también cortes, o mejor dicho, organismos internacionales intergubernamentales, que con fines específicos también y obviamente con una vocación universal, o sea, es responsable, o mejor dicho, tiene una dependencia, una función, una relación en general, universalmente hablando. Abiertas a todos, obviamente a todos los estados, aunque no todas ellas alcanzan una completa universalidad, que tiene, como dice el artículo 57 de la Carta, amplias atribuciones internacionales en general en materias de carácter que sea económico, social, también puede ser educativo, sanitario, etc. Tenemos varios tipos en este caso que vienen a ser organismos especializados, ya obviamente vinculados con las Naciones Unidas, todas esas están vinculadas con las Naciones Unidas. Tenemos a los organismos especializados de cooperación en el ámbito social, en este caso social y humanitario y cultural. También tenemos a los, en este caso en el número 1 tenemos a la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, como todos ya sabemos, a la UNESCO y también a la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por otro lado, tenemos a los organismos especializados de cooperación en el ámbito económico y financiero y técnico.
Ahí tenemos como por ejemplo al Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, que es el BIRD. Como un claro ejemplo también tenemos a la AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento, ¿no? Y así sucesivamente. Luego tenemos a los organismos especializados de cooperación en el campo de las comunicaciones. Tenemos a la Unión Postal Universal, que es la UPU. También tenemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y sí, también tenemos a la Organización de Aviación Civil Internacional, que tiene como sede en Montreal, y así sucesivamente, ¿correcto? Todo lo que esté denominado en el campo de las comunicaciones. Posteriormente a ello tenemos a los organismos especializados de cooperación en el terreno meteorológico y climático, donde ahí vemos, ¿no?, claramente a la Organización Meteorológica Mundial, la OMMM, que tiene la sede en Ginebra. Si se dan cuenta, tenemos digamos, dividido las organizaciones especializadas internacionales por campos específicos para que puedan tener acción en ella. Siguiente. Para finalizar, de las otras organizaciones internacionales tenemos de dos tipos, del ámbito universal y del ámbito regional. Obviamente, como lo dice aquí, del ámbito universal, cabe recalcar que tiene un alcance universal, alcance a todos los estados en general, así sean dependientes o independientes, en este caso de la ONU, etc., ¿no? Actualmente en el ámbito universal hay unas 300 organizaciones internacionales en el mundo. Obviamente cabe recalcar que no todas tienen la misma importancia, ¿correcto? Ahí tenemos como un ejemplo al Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la OIEA. También, entre otras organizaciones internacionales del ámbito universal, tenemos a la Organización Mundial del Comercio, que obviamente todo eso tiene relación con las Naciones Unidas, ¿no? También tenemos otro ejemplo, simplemente para mencionar, a la Autoridad Internacional del Turismo, la OMT, que está su sede en Madrid. Por otro lado, tenemos del ámbito regional, como su nombre también lo dice, es más que todo de un solo sector, pero eso se da desde el 1945, aunque nos menciona en el texto que no necesariamente se tendría que llamar regional, porque hay sectores que no abarcan en esa misma región, pero por términos y conceptualización lo determinamos así del ámbito regional, ¿correcto? En todo caso, podríamos decir que de estas organizaciones regionales o particulares, que también la pueden llamar, persiguen, como la ONU, unos fines generales, aunque la diferencia de la organización mundial es que excluyen a un sector de actividades, ¿correcto? Y también a un sector de territorio y geografía. Ahí, como ejemplo, tenemos a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tenemos a la Unidad Africana, que es la UA, también tenemos a la OCDE, tenemos al Mercosur, que obviamente claramente es regional, a NAFTA, a la OTAN, como claros ejemplos específicos. Y luego de ello, obviamente, vemos la diferencia entre lo universal y lo regional.